Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Javerim. Shabbat Shalom a la distancia. Y Shabbat Shalom a todos los hermanos que están conectándose, que se van a conectar, claro está. Estamos muy contentos, muy felices. Yo en particular estoy muy contento y muy feliz porque estoy con mi padre. Estamos aquí en casa de mi hermana, en México, en Querétaro, y tenemos la oportunidad preciosa de estar estudiando juntos con mi padre, que siempre está a la distancia. Y ahorita decía, qué bonito es que ahora los que están a la distancia son los de la Quejilá, porque él tiene la oportunidad de estar aquí conmigo, ¿no? Y yo con él. Y la verdad es que está muy bonito que estemos aquí reunidos con mi esposita. Y bueno, pues vamos a arrancar en lo que es el estudio que nos corresponde. Y pese a que terminamos el estudio la semana pasada del capítulo 26, de manera deliberada, y lo digo deliberada porque así es, se ignoró los dos últimos versículos. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, pues tiene una razón muy clara, muy simple, ¿no? Y es que estos dos últimos versículos tienen un contexto completamente distinto de lo que se venía estudiando en el capítulo pasado, pero tienen todo que ver con el capítulo 27, ¿no? Entonces, vamos a leer estos dos versículos antes de empezar el estudio del capítulo 27 para tener el contexto completo y total, ¿vale? Shabbat Shalom también a mi mami, que está en casa de mi hermano Héctor, y que están allá también ellos compartiendo con nosotros el Shabbat. Y bueno, ya al ratito comeremos juntos todos y estudiaremos la parashá. Bueno, entonces, de hecho, estos dos versículos, les pongo yo aquí, podrían ser leídos sin ningún problema antes del verso 46 del capítulo 27, porque es que el contexto es completamente distinto al del capítulo anterior y, como les decía hace un momento, encaja perfecto. Y es que hay razones por las que Moshe escribe de esta forma, ¿no? Ay, perdón. Y eso tiene una razón de ser. Entonces, vamos primero que nada a Bereshit 26, por favor. Déjenme alejo un poquito de esto, porque siento que estoy muy cerca. Y aquí yo me veo muy cerca, imagínate la pantalla cómo será. Entonces, vale, ya creo que ya ahí estamos, ¿no? Creo que ahí estoy un poquito mejor. Bueno, entonces, vamos a Bereshit o Génesis, capítulo 26, y vamos a terminar con el pasuk o versículo 34 y 35. Entonces, fíjate lo que dice. Cuando Esaf, o mejor conocido en otras versiones como Esaú, cuando Esaf tenía 40 años, tomó como esposa a Judith, la hija de Ber el Hitita, y no se conformó con eso, sino que dijo, si se pueden dos, ¿por qué no? Y entonces dice, y a Besamat, la hija de Elón, el Hitita. Y ellos fueron un motivo de amargura para Yitzhak y Ribka. Ahora, en la cultura hitita, en la cultura, hitita, porque son los hititas, que son cananeos, la práctica de tener un montón de mujeres era algo normal, al menos un par. Y de hecho te voy a decir algo, que hasta el día de hoy se ve en los pueblos árabes cómo ellos tienen una legislación que les permite tener hasta 4 mujeres. Y como dice un amigo, yo no puedo con una. No, es que el comentario está errado al decir no puedo con una. No. Tú tienes que ser hombre para una mujer. ¿Me entiendes? Y la verdad es que este muchacho, Esaf, toma 2 mujeres de una, o sea, de una vez. Ahora, ¿de qué nación son estas mujeres? ¿O de qué procedencia tienen estas mujeres? Hititas. ¿Los hititas guardan Shabbat?
No. Bueno, en ese entonces no se guardaba Shabbat como tal. Pero los hititas, ¿honran a Hashem? No. Pues no. Eran personas Pueblo idólatra. que no... Pueblo que no era aceptado por el Señor por las prácticas y costumbres. Ahora, les pongo yo aquí, ¿cuál es la razón por la cual Moshe, al escribir la Torá, sitúa estos dos versículos justo antes de iniciar el siguiente tema? Porque es que es muy curioso ver cómo está terminando el tema de Abimelech, ¿se acuerdan, no? Y de todo esto que estaba en este pacto que hicieron Abimelech con Isaac para que se respetaran mutuamente y casi al futuro no hubiera conflictos y problemas. Y enseguida aparece esto. Esab se consigue dos mujeres hititas, dos mujeres paganas, y se casa con ellas. ¿Cuál es la razón por la que en esa misma posición o en ese lugar Moshe es que pone estos dos pasuk o estos dos versículos? Y les pongo yo aquí que si miramos con sumo detalle, nos daremos cuenta que estos dos versículos nos ponen en contexto en más de un sentido. O sea, lo que vamos a ver en el capítulo 27 no sería lo mismo y no lo entenderíamos igual si no estuvieran estos dos versículos ahí, antes de arrancar con el capítulo 27. Primero, estos dos versículos nos dejan ver la condición espiritual de Esab o de Esaú y su posición espiritual, que no es lo mismo, la condición espiritual y su posición espiritual, ¿no? Van relacionadas unas con otras, pero tendremos, pero para conocer la forma y la estructura espiritual de una persona, tienes que saber estas dos cosas, ¿no? Su posición, ¿no?, delante del Creador, y la condición que tiene delante del Creador. Claro, la condición que tiene va a ser lo que determine la posición. Pero primero nos deja ver estas dos cosas, ¿no? Que estos dos versículos aparezcan ahí, y ahorita vamos a ver el porqué. Es absurdo, les pongo yo aquí, pensar que Esab desconozca la historia de su propio padre. ¿Tú crees que Esaú no sabe la promesa de Hashem para el linaje de Abraham? Claro que sí, sabía. ¿Tú crees que, fíjate, ¿no? Fíjate, les pongo ahí. Voy a leer y ahorita voy yo desglosando, ¿no? ¿Tú crees que no conoce la historia de su padre, a la cual su abuelo, el patriarca Abraham, mandó a su siervo de mayor confianza a conseguir una esposa para su padre Yitzhak? Porque no solamente la historia del padre Abraham, que se le manifestó el Señor y le dijo que su descendencia iba a ser como las arenas del mar y las estrellas del cielo. No, sino la historia de su propio padre. Que su abuelo, mandó a traer una esposa para él, de sus parientes, ya que no podía su linaje mezclarse, ¿con quién? Con los cananeos. Ahora, ¿tú crees que Esab no sabe esto? Sí. Tiene 40 años. Claro que sí. Es un varón hecho y derecho. Ha conocido ya, y como lo dijimos la vez pasada, sí que el abuelo Abraham estuvo presente durante el tiempo de la adolescencia, al menos de estos muchachos. Y yo siempre pienso en Abraham como un maestro que de continuo estaba buscando que todos conocieran la voluntad del Eterno. ¿Y tú crees que él, como abuelo, se iba a perder la oportunidad de hablar con sus nietos, contarles las historias, enseñarles por qué se tienen que circuncidar, o enseñarles por qué fue que fueron circuncidados al 8º día? Todas estas cosas, las promesas del Señor, ya lo veo ahí al Abraham con los chiquillos al lado, escuchando ahí, con sus nietos ahí escuchando, y con todos los demás niños de la comunidad, hablándoles de las historias del Creador. ¿Tú crees que Esab no conoció eso? Sí. ¿Cuál es la posición espiritual de Esab? Su corazón estaba... ¿Qué condición se degeneró? Porque no se generó, se degeneró para tener la posición que actualmente tiene, para ir y buscar a dos mujeres cananeas.
O sea, ni siquiera fue para decir, bueno, vamos a ver quién de aquí de la comunidad está más o menos interesante. Y de aquí mismo voy a agarrar 2 esposas. Porque yo te voy a decir algo, cualquiera podría pensar, no hombre, ¿cómo crees? Es el hijo del mero mero. Él no puede meterse con cualquiera, ¿no? Cualquiera podría pensar eso. ¿Que qué? La condición de un cananeo, junto al hebreo más simple, es infinitamente peor. Porque cualquier hebreo de la comunidad de Yitzhak, que antes fue de Abraham, conocen a Hashem y le honran. Y estos cananeos tienen una condición espiritual, ¿cómo se llama? Muerta, ¿me entiendes? Pero aún así, ¿no? Él siendo hijo de un conocido... Inerte era lo que quiere decir, ¿vale? Un hijo de un hombre conocido Hombre, por es que... testimonio, un varón de testimonio. ¿Tú crees que los papás de las chicas dijeron no o por alguna razón pensaron en decirle no a Isaac siendo el patriarca? A Esaú siendo hijo de Isaac el patriarca. Claro que no. Los cananeos iban a decir, por supuesto, vamos a hacer alianzas, ¿no? Y sobre todo que, acuérdate la referencia que ya viene, ¿no? Es tan poderoso que el propio Abimelech va y le dice, vamos a hacer un pacto. Es más, le dicen, vete porque ya estás muy, muy, muy rico. Ya nos da miedo tu riqueza. Tengo miedo, dijo, ¿no? ¿Qué pasa por la mente de Sab mientras se casa con 2 mujeres cananeas, idólatras, impías, que inclusive, él, estoy seguro que lo sabe, lo descalifican enseguida para poder ser él portador del derecho de la primogenitura? Porque obviamente el primogénito es el que va a continuar con la herencia, pero no solamente la herencia natural del ser humano como tal, sino con la promesa. Que eso es lo que tenía que estar en la mente de Sab. ¿Te acuerdas lo que dijimos, cómo empezamos el capítulo, el estudio anterior? Hay algo que marca y determina la vida de los patriarcas, de estos 2 patriarcas. ¿Cuál era? La obediencia, la fidelidad. ¿No? Y esa obediencia y fidelidad, ¿cómo se manifestaba? Guardando y haciendo todo lo que de su mano estuviera, ¿para qué? Para cumplir con el propósito de Hashem en sus vidas. Y dando evidencia, ¿no? De que Hashem... Hombre, no, es que eso está, pero más que entendido, ¿no? Porque la evidencia es clara cuando tú haces lo que corresponde. Pero fíjate, ellos marcados por la obediencia, marcados, todo lo que hacían era en función a, tenemos que cumplir la promesa, o se tiene que cumplir la promesa. Yo no voy a hacer nada que pueda hacer que no se cumpla la promesa. Ay, pero ¿cómo qué podría hacer si Dios está en control? Un Esav buscando 2 mujeres. Eso lo descalifica en automático y nos deja ver a nosotros, que estamos a la distancia de miles de años, ¿no? Que él no era. Claro. Quién iba a ser y quién tenía que ser. Pero en ese momento, imagina, ese es otro tema que ahorita no me voy a adelantar, pero imagina la circunstancia en ese momento. Así, lejos a la distancia, así, a quemarropa, en ese momento, imagina, ¿no? Un Esav que está buscando hacer por su voluntad, por su forma, por sus gustos y sus maneras, ignorando. Como hoy día, hoy mismo, cómo se ven las cosas. Hombre, claro. Sí. Estaba lejos del Señor. Se descalificó. Su propia... Peor aún les pongo yo aquí. Fíjate, se descalifica a hacer la consecuencia de la promesa hecha por Hashem a Abraham. Él no va a ser consecuencia de ello. Él decide estar fuera del paquete que el Señor... Porque mira, imagina un Esav que no es el que va a quedar, que no es el que está pensado en un momento, ¿no? Pero que se esfuerza brutalmente para hacerlo. Que está luchando todos los días, que es de estos que no se les pega, como el que no se les pega las matemáticas, pero está macheteando todo el día para poder pasar el examen, ¿no? Pero está ahí, no, él no. Y tuvo la oportunidad y el privilegio de tener todo en su casa, su familia, sus padres, hablando de la Torah en todo momento, hablando de la palabra, siendo edificado. Imagínate que si la tradición judía dice que Isaac fue enseñado totalmente por Set, el bisabuelo Set, ¿no? Bueno,
el familiar Set, porque no es del linaje directo del bisabuelo, pero sí, el familiar Set, ¿no? Proveniente del linaje de Noé, ¿no? Tú crees, y la tradición dice que Jacob también, ¿eh? Entonces Esaú no. Claro, a Esaú se le ignora porque él se autodescalificó, pero estoy seguro que estuvo ahí. Inclusive el hecho de saber que Adonai ya había hablado con su padre, el cual se le ha dicho que su linaje es el portador de la promesa. ¿Tú crees que Isaac no le contó a toda la familia cuando el Señor se le apareció y le dijo, por amor a tu padre Abraham, tú serás el que continúe con la promesa? De ti vendrán las naciones que le prometí a tu padre. Es que para mí me resulta inaudito, no inaudito, de hecho me parece muy evidente, muy claro, que el corazón de Esaf estaba en el mundo y no estaba en los caminos del Señor. Segunda de Corintios, y esto ojalá y ya estés pensando lo que yo quiero que pienses, porque esto nos lleva a algo mucho más terrible todavía. Sí, para Esaf fue terrible. Vea, vamos a ver lo que sigue ahorita. Segunda de Corintios 6:14. Si lo tienes, cariño, y lo lees, sería increíble. Segunda de Corintios 6:14, y vamos a leer hasta el verso 16. Dice, no estéis unidos en yugo desigual. ¿Qué versión tienes? Biblia textual, tercera edición. Bueno, está bien. Venga. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mashiach con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios vivientes de Dios. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Exacto, dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Así es. ¿No? Ahora, la carta a los Corintios de Shaul es muy clara porque ya está escribiéndole a un pueblo, a una comunidad de creyentes, ¿no? Pero ¿cómo aplicaría esto para Esaf? No te unas en yugo desigual con quien no es pueblo. Porque te va a alejar más. ¿No? Y eso aplica también al día de hoy. Sí. Tú, que guardas Torah, no te unas en yugo desigual con quien no honra a Adonai. Porque ¿qué tiene en común la rectitud? Lo bueno con la transgresión ¿no? a la Torah. Lo bueno y lo malo. O sea, imagínate que vives o te unes en yugo con alguien que de continuo quebranta la Torah. ¿Te imaginas? Para mí sería un sufrimiento brutal que mi marichu no fuera creyente, ¿no? Yo estaría de continuo peleando y luchando porque las cosas que el Señor nos ha ordenado y nos ha enseñado se cumplan en nuestro matrimonio. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? Dice, ¿no? ¿Qué tiene en común el creyente y el no creyente? ¡Nada! O sea, es que no puede haber de una fuente agua dulce y salada al mismo tiempo. No puedes estar llenando la jarrita de agua dulce y salada y estar bebiendo de ella porque, ¿sabes? Te va a caer mal. Y dice, ¿qué acuerdo puede tener, qué acuerdo puede haber entre el templo de Hashem y los ídolos? Mira, Pablo dice que el esposo que se casó con una incrédula o la incrédula que se casó con un esposo creyente, ¿no? O que se convirtió durante tiempo después de haberse casado, no se divorcie, dice. No, que no se divorcie. ¿Por qué? Porque Él santificará a la esposa y porque muy seguramente el Señor hará lo necesario para que esa persona... Amén. Ahora, igual y no. Igual esa persona tiene un corazón tan duro que no cambia. Pero imagina tener que lidiando diariamente. Tener que festejar el Chacadey. Qué locura. El día de San Judas Tadeo, ¿no?
que es tan, para los que son idólatras, ¿no? O que les gusta todas esas cosas. Y tú decir, pero, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿No? O las figuritas, o toda esa idolatría. Es tremendo. Y es importante orar para que esas cosas sean transformadas. Ahora fíjate, a Esaf nada lo detiene. Pareciese, les pongo yo aquí, a juzgar por sus actos, no solo que ignora, sino que desprecia intencionadamente y voluntariamente la voluntad del Eterno. Eso, No hay temor. Eso es lo más grave que puede haber. No hay temor, exactamente. No hay temor. No hay una verdad en su corazón con respecto al Eterno. Y eso le lleva a ser un incrédulo. Uno más. O sea, él descendió a la misma condición de cualquier cananeo. Y ese es el problema cuando nosotros nos dejamos ir con lo que el mundo nos enseña, con lo que el mundo nos comparte. Nos arrastra cuando no estamos pegaditos al Señor. Shabbat Shalom para los andros que están ahí, como siempre, con nosotros estudiando. Fíjate qué triste, o sea, qué peligroso, más que triste, qué peligroso el estado de Esaf o de Saúl. Está jugando con fuego brutalmente. Ya vas a ver las consecuencias de ello. Ya vas a verlas. Pero hay algo peor todavía. Es que si este tema para Esaf es malísimo, ahorita vamos a ir a la segunda parte del por qué. ¿Se acuerdan que les dije que nos revelaba en dos sentidos estos dos versículos? Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Espérate. Isaías 5:24. Isaías 5, pero cambia la versión, amor, porque esos castellanismos a veces a mí me ponen un poquito... no está mal, está bien, la textura es muy buena. 24. Traducción viviente. Ay, gracias. Isaías 5:24. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues han rechazado la ley de Adonai, de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Amén. Hasta ahí. Amén. Fíjate, porque han rechazado la instrucción, dice mi versión. Sí. Me gusta leer esta versión porque nos da una como perspectiva un poco más clara. Ciertamente como la paja se consume en una lengua de fuego, o sea, así como la paja se consume en nada cuando le acercas una llamarada, el rastrojo se doblega cuando arde, ¿no? Tú pones un atado de hierbas, lo pones paradito, pero en cuanto se incendia, ¿qué hace? Se dobla, ¿no? No tiene ya, se dobla porque se está quemando, ¿no? Así la raíz de ellos será como algo podrido, dice. Como algo podrido. Y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque han rechazado la instrucción de Hashem. ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o a inconversos? ¿A creyentes o a inconversos? A los dos, pero más que nada nosotros que decimos creer. Y no Él le está hablando a todo aquel que rechace la instrucción de Hashem. Porque no solamente al que ya conoce, sino al que no quiere conocer y rechaza la instrucción de Hashem. ¿No? Hashem de los ejércitos. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Qué está haciendo Esaf? Oye, pero Esaf todavía no tenía Torah como tal, o sea, Moshe todavía le falta mucho, no hay mandamientos, no hay pasuks, ¿no? Sí, no hay, perdón, no hay estatutos y todo esto, ¿no? No hay mishpatim. Pues no, sí los hay. Y tan los hay que se los han ido pasando de generación en generación. Abraham, a Yitzhak, y ellos lo recibieron muy seguramente, como lo habíamos dicho hace rato, del propio Set.
Él está ignorando deliberadamente lo poquito que tienen como Torah. Ahora imagina un Esav que le dicen, hay 613 mandamientos, de los cuales no todos te corresponden, pero mira, es importante que empieces, o sea, imagina un Esav así. Pero esto nos lleva al segundo y más complicado punto a observar. Esta es la parte que a mí me quebró cuando yo estaba estudiando esto. Yo dije, ¿qué onda? O sea, Esav lo entiendo. Un joven lleno de ímpetu, lleno de su propia voluntad, ignorando a todos porque está en la edad de la canica, ¿no? Bueno, ya no está en la edad de la canica, la verdad es que ya pasó mucho tiempo en la edad de la canica para él. Eso es cuando es adolescente, cuando es un jovencito, ¿no? Tiene 40 años. Ya decidió irse por las tortas y vivir así. Pero esto nos lleva a un punto mucho más complicado. Fíjate, el segundo punto, que es mucho más difícil de entender y que tenemos que observar, es cómo, sabiendo todas estas cosas, Yitzhak decide que le va a dar los derechos de la primogenitura a Esaú. ¿Habías pensado en eso? ¿Cómo es que Yitzhak decide, aún con toda y estas muestras de falta de interés hacia la escritura, no hacia la escritura, porque no existe la escritura en ese momento, hacia la voluntad del Eterno? ¿Cómo es que decide darle aún así la primogenitura? Al hijo que estaba andando mal. ¿Es acaso Yitzhak el favorito de papá? Porque eso es lo que dicen los sabios, ¿eh? Los sabios de Israel dicen que el amor de Yitzhak estaba por encima, algunos, lo dicen, no todos, y muchos comentaristas, que el amor de Yitzhak estaba por encima de la voluntad del Eterno. Uf. ¿Cómo pondría y en qué situación pondría a Isaac o a Yitzhak? Está rudísimo de observar esto, porque yo no puedo pensar en un Isaac así. Y este favoritismo está por encima de la voluntad del Eterno. Es que, bueno, ya con esto que acabamos de ver, vamos a intentar entender el corazón, la mente y la forma en que Yitzhak obraba, o por qué obraba de esa manera, estudiando el capítulo 27. ¿Vale? Entonces vamos a empezar ahora sí con el 27 de Génesis, de Bereshit. Fíjate, el verso 1 dice, cuando Yitzhak llegó a viejo, tenía ya los ojos muy débiles para poder ver. Llamó a su hijo mayor Esav y le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy. Hay más de una manera de entender este primer versículo, ¿no? Para abordar el estado de Yitzhak, ya en su vejez. Y es que, y lo cual era así como lo puse porque para que no perderme de nada, y es que aunque literalmente la vista del patriarca ha menguado y no puede ya ver, porque está nublada su vista, ¿no? Porque está quedándose propiamente ciego. Estaba mayor, muy mayor. No podemos ignorar que debido a todo el contexto que hemos venido viendo, pensemos e interpretemos que esa ceguera de la que se habla aquí es en más de un sentido. Sí, ceguera espiritual. Hay una ceguera mayor que la de los ojos físicos de Yitzhak. Y es duro, porque no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando del portador de la promesa. Pero es como un ser humano. Vale, eso lo hablábamos, ¿te acuerdas anoche, no, cariño? Es un ser humano, debemos entender, pero vamos por partes, punto, ¿no? Esav es un hombre que ha decidido vivir conforme a su voluntad, a sus deseos y su carne. Antes no podríamos decir eso porque, aunque el que fuera cazador no le convertía en un salvaje. No, pues no. Contrario. No, o sea, igual y era un buen atributo. Pero ya traemos referencias muy claras. Lo que pasó con Jacob, el desprecio a la primogenitura, ¿no? Bueno,
hay muestras claras de que hay menosprecio a la voluntad del Eterno en la vida de Esaú. Y esto no puede ser ajeno a sus padres. Sería ilógico pensar que Yitzhak y Rivka ignoran la condición de su hijo. Y tú vas a darte cuenta más adelante que Rivka no la ignora, ni la pasa por alto. ¿No? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí sí se manifestó como la ayuda idónea que el Señor le había puesto para que se cumpliese la voluntad. Bueno, ella siempre, ¿no? Pero ahí fue medular. Ninguno de los dos podría ignorar la condición de sus hijos, ni la manera de actuar. Ningún padre puede decir, mi hijo, pues no, la verdad no puedo saber si le gusta tal cosa o no. ¿Cómo crees? Tú los estás educando. Tú sabes perfectamente lo que ese muchacho hace o deja de hacer. Y los padres tienen algo muy increíble, que es un discernimiento que el Señor les pone, ¿no? Pero nos hacemos los ciegos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la ceguera real que estamos hablando o de la que se está escribiendo aquí? Fíjate, existen, les pongo yo, corrientes de pensamiento que aseguran que Esaú se casa con las cananeas como venganza a su padre por no haber rectificado la primogenitura con él. O sea, que el tema de las cananeas es posterior. O sea, que como él no fue el elegido y el padre no rectificó y no dijo, no, hijo, ven aquí, siéntate. Invalidamos todo lo que sucedió antes y yo te doy a ti la primogenitura. Como no hizo eso, va Esaú y se encapricha, se enoja y toma las cananeas. Pero eso no es lo que dice nuestra escritura. Si nos asimos al orden natural del texto y apoyándonos a las acciones anteriores de Esaú, es que Esaú ya había despreciado la primogenitura por un plato de lentejas. ¿No? Donde está tu riqueza está ¿qué? Tu corazón. Donde están tus intenciones está ¿qué? Tu corazón. El rujot que hay dentro de ti. Esa intención que te lleva a ser quien eres. ¿Cuál es la intención de Esaú? No es la intención de ser el portador de la promesa que Hashem le está dando. Tan es así que va y se casa con 2 cananeas. ¿Qué esperaba Esaú? Que este pueblo que vendría como las estrellas del cielo y las arenas del mar provendrían de una cananea. Cuando su propio padre le fueron y le buscaron una esposa a cientos de kilómetros de ahí. Hay algo grave aquí, ¿no? Deberíamos entender que Yitzhak es un hombre que está ciego también en su corazón y tiene nublado el entendimiento. Y mayor sobre todo, ¿no? Y ya no tendría la capacidad. No, a ver, no. Yo no estoy de acuerdo con ello. Porque a menos que la persona tenga un estado degenerativo mental o un estado degenerativo por medio de una enfermedad, yo podría creer que mientras más viejo, menos sabio o menos entendido. Pero la realidad es la contraria, ¿no? Claro. Mientras más viejo, más entendido, más sabio, más experiencia, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Está interesante, ¿no? Y él dijo, yo estoy viejo y no sé cuándo pueda morir. O sea, él entiende que va a morir pronto. Pero ¿y la promesa del Eterno? ¿Dónde está la promesa del Eterno, Isaac? Abraham también le dijo lo mismo. Ven, hijo mío, porque no sé cuánto tiempo más te me quede. ¿No? Salud. ¿No? Ya estoy viejo y no sé cuándo pueda morir. Hay entendimiento. O sea, Isaac no tiene un Alzheimer, ¿me entiendes? Que de repente se le va acá, la olla. Hay algo que estamos intentando entender. Toma tu equipo, le dice, tu aljaba y tu arco, sal al campo y cázame alguna presa. Ahora, si fuese una persona que no entiende muy bien o que ya está perdiendo el sentido y que por eso él dice, va a ser él solamente, no le da instrucciones tan precisas como esta. Y tú te vas a dar cuenta por qué. Porque lo que le está pidiendo es que vaya a cazar algo, una presa, para hacer algo de comer con un propósito.
No solo para decirle, hijo mío, mi última voluntad es que me traigas una rica comida. No. Fíjate, dice el 4, luego prepárame un plato de los que me gustan y tráemelo para comer, para yo darte mi más ferviente bendición antes de morir. Ah, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Es un protocolo. La comida es un protocolo. ¿Se acuerdan lo que hizo Yitzhak cuando cerró el trato con Abimelech? Les hizo una fiestota, les hizo un banquete, dice. Y ya les pongo yo más adelante eso, pero lo voy a decir de una vez. Los tratos, los acuerdos y las cosas se sellaban a través de eso, de una comida que diera evidencia de que habíamos cerrado un trato, de que se había completado un proceso, un ciclo. Yitzhak lo sabe todo eso. Él no es un viejito senil que no entiende nada. No. Porque entonces lo diría la Escritura, ¿no? Isaac se nubló su vista y la mente. Su mente no era clara, no había claridad de pensamientos. ¿No es cierto? Pues no. Por tradición, la bendición que incluía la preeminencia, la autoridad, el patriarcado y la condición espiritual de favor y respaldo de parte de Hashem, le correspondía al primogénito, por tradición. Pero vemos que a lo largo de las Escrituras, para Elohim, esto no es así. Y vamos a ver algunos ejemplitos simples. En el caso de Caín y Abel, siendo el mayor Caín, ¿de quién se agrada Hashem? De Abel. De Abel, menor. Y no de Caín. Pues la ofrenda de Caín no era conforme a una ofrenda agradable a Hashem. Otro primogénito, otro mayor haciendo conforme a su voluntad. ¿Será que la confianza de la primogenitura les daba la pauta para hacer lo que se les daba la gana? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Abraham bendice y da los derechos de la primogenitura a Yitzhak y no a Ismael, que es el mayor. Es el hijo mayor. Es mayor que Isaac. ¿Y qué dice Abraham? No. La promesa del Eterno no es para el primogénito. Es para quien cumple las características que necesita para que esto se lleve a cabo. Vemos el caso de los hijos del propio Jacob. Debiendo ser Rubén el que debía tener la primogenitura, es dada a los hijos ¿de quién? De Yosef. Pues ¿quién? El propio Rubén profanó el lecho de su padre. ¿Se acuerdan lo que hizo? Se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. O sea, él solito se descalificó. ¿Nos suena parecido? ¿No? Joseph, el mismo Joseph, debiendo ser quien tuviera la primogenitura, es a sus hijos a quien se les da directamente Jacob. O sea, no es que quitó a Rubén para poner a Joseph, no. Directamente le dijo a Joseph, trae a tus hijos. ¿Te das cuenta? Y todavía es más tremendo esto, porque fíjate, él bendice a Efraín, el menor, y no a Manasés, que es el mayor. Aún ahí se manifiesta también este mismo patrón. ¿Qué nos hace ver? ¿Qué nos hace pensar esto? Que el Señor no está pensando en primogenituras. El Señor no, o la primogenitura no la da el hecho de ser el primero en nacer. Eso no tiene absolutamente ninguna referencia. En el mundo sí, ¿eh? Sí, en el mundo sí. Siempre que pienso en estas cositas, detallitos que veo aquí, me acuerdo de cuando se acerca este Samuel y le dice a David, David, ¿tú no, por qué tienes esposas? ¿Por qué estás tomando esposas? ¿Te acuerdas? Y David le dice, es que la costumbre de los reyes es tener muchas esposas para tener muchos hijos. Y le dice Samuel, ¿cuáles reyes? ¿Cuáles costumbres, muñeco? ¿De cuáles reyes? De los de allá afuera, de los del mundo. Te estás haciendo a las costumbres y tradiciones del mundo. Hashem no se limita, ni se adecúa, ni se mete en el marco del mundo para poder actuar. A él no le importan las tradiciones del mundo.
A él no le importa si lo que marca la tendencia, ¿no? El ritmo es tal o cual cosa en el mundo. Y a nosotros como creyentes tampoco debería importarnos lo que marca la tendencia en el mundo. Porque nuestro ritmo es la Torah, ¿no? Así es. Cuando está el ritmo ahí, es la Torah la que marca el ritmo de cómo vivimos, de qué hacemos, de cómo actuamos, no las cosas ni las tendencias del mundo. No se hagan conforme a las corrientes de este mundo, ¿no? Sino que por el contrario, caminemos conforme a la voluntad del Eterno. Jacob bendice a Efraín por encima de Manasés. Y inclusive le dice, no, padre, no es así. Te estás equivocando. Momento, yo sé lo que estoy haciendo. Esto no es una equivocación. Esta es la voluntad del Eterno, ¿no es cierto? Cuando Samuel va en busca de este que estamos hablando, ¿no? De quién será el ungido para reinar Israel. Porque ya fue descalificado Saúl. Y va en busca de ese que el Señor le dijo, que no le dijo exactamente quién era, pero que tenía que ir a buscarlo. El menor, ¿no? Pequeñito. De los hijos de Isaí, ¿no? ¿A quién elige? ¿Al más grandote, fuertote y guapote de todos? No. Al menor de todos los hijos, que inclusive no es hijo de la misma esposa. Pero aún así Samuel estaba mirando al más fortachón. No, pues es que Samuel no tiene idea. Que no Y entonces, estaba ¿qué pasa? viendo Que Samuel dice, espirituales. pues yo quiero pensar cómo es que es el criterio del Señor. Igual el Señor va a agarrar uno grandote, fuertote y guapote para que, ¿no? Que tenga todos los atributos. El más capacitado, como cuando contratan en las empresas a la gente, ¿no? El que tenga las mejores competencias. Pues no. Los mejores estudios, igual. Los mejores estudios. Inclusive hay países, tristemente como en México, que si estudiaste en una escuela pública, eres menos, supuestamente en conocimientos, que el que estudió en la de paga, ¿no? Y entonces ahí tienes al cuate que dice, tenemos a dos ingenieros bioquímicos, pero este estudió en la del TEC de Monterrey y el otro estudió en la Universidad Autónoma de México. Yo creo que mejor el del TEC. Qué absurdo, ¿no? Cuando igual y el otro es un ingenierazo que podría haber hecho mejor. Bueno, pues el Señor no confía en los talentos, en la mucha intención y en las capacidades y las maravillosas ideas, como siempre digo, del ser humano. Por eso el Señor escogió a lo vil y menospreciado para humillar a los sabios, a los entendidos. Así que, querido hermano a la distancia y a los que estamos aquí presentes, si sientes que no eres nada, no vales nada o no eres capaz de hacer, eres el elegido. Amén. Eres el que está capaz, el candidato perfecto. Porque las cosas que Hashem hará no tienen que ver con tus muchos talentos, ni tus posibilidades, o que si tus fuerzas ya no te dan. No, porque el Señor dará las competencias y su ruach, su mente. Y añadido a eso, si es necesario, habrá milagros. Amén. Habrá milagros si es necesario, pero con un corazón calibrado a la voluntad del Eterno. Y ¿sabes? Tristemente se puede ver en todas las personas que son súper competentes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba como gerente en una empresa y yo tenía que contratar, yo no veía las aptitudes, las aptitudes de la persona cuando era mi opción a elegir, sino las actitudes. Porque a mí de nada me servía tener a alguien que era muy apto, pero que no tenía la actitud, ¿no? Alguien que tenía mucho conocimiento para hacer algo, pero que su propia iniciativa mal aplicada terminaba por echar a perderlo todo, o su mucho conocimiento. Te das cuenta que la actitud es lo que necesitas, porque a todo el mundo es enseñable. Y te das cuenta que el que es muy apto y tiene mucho conocimiento, le cuesta trabajo aprender porque se siente muy sabio y superior a los demás. ¿No es cierto? Tal vez por ahí va el hecho de que el Señor no agarra al primogénito. No agarra al que debería por derecho ser.
Porque igual, y esa misma primogenitura, y esas mismas formas y maneras de sentirse y saberse, lo llenan de orgullo y lo descalifican automáticamente. ¿No es cierto? Es necesario entender que mientras más humildes, menos altivos, menos soberbios y orgullosos seamos, seremos usados en esa misma proporción. Me acuerdo que los hermanos allá de AA decían, el vaso, si está lleno de orgullo, el Señor no lo puede llenar. En la medida que vacíes el vaso de lo que tú eres, en esa medida será llenado de lo que es Él. Y habrá que vaciarse. Habría que vaciarse de lo que somos y de lo que creemos y de nuestras maravillosas ideas. Y como bien dijo la semana pasada David, ¿no? Venimos de Shabbat en Shabbat, venimos a desaprender. Venimos a desaprender lo que el mundo nos enseñó. A vaciarnos, a drenarnos de toda la pus que hay dentro, descompuesta y que no sirve de nada, para llenarnos ¿de qué? De su shalom. ¿Qué es shalom? Estar a cuentas con el Eterno, ¿no? En santidad, limpios, calibrados, llenos de su ruaj, llenos de sus intenciones, llenos de su voluntad. Y en plenitud, ¿no? Y en descanso, en paz. ¿A quién escoge Samuel? ¿Al chiquitín? Como si es insignificante. Al más insignificante de los hijos de Isaí. Despreciado. El que se iba y a pasear las ovejas. A pastorear ovejas. ¿No? Tenía sus tiempos. Mientras que los otros hermanos eran todos soldados del ejército de Israel, ¿no? Y el otro chiquitín se aventaba unos tiros con los leones, con los osos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Él se enriquecía todo el tiempo cuando estaba solito allá, porque adoraba al Eterno. Y estoy seguro que los más impresionantes salmos y pensamientos que escribió fueron en esos momentos de intimidad con el Eterno. No cuando era rey, ¿sabes? No cuando yo estaba todo lleno del poder y la investidura, porque ahí fue donde, ¿qué? Se equivocó. Ahí fue donde se reventó el buen David. Qué bueno hubiera sido que David se quedara con el mismo corazón y las mismas intenciones que cuando era un pastorcito. Se envaneció. Le ganó las emociones. Le ganó las emociones. ¿No es cierto? Salmo 51, 17 pone Gladysita, el sacrificio que sí deseas, hablando de Adonai, o el sacrificio que el Señor desea, es un espíritu quebrantado, ¿no? Contrito y humillado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Elohim, ¿quién escribió esto? David, después de haber metido las 4 patas, después de haberse equivocado como se equivocó, ¿no? De todas las naciones, escucha esto, es que es impresionante. Adonai tomó al remanente más pequeñito que había por ahí de seres humanos, débil e insignificante, esclavo. ¿Tú sabes cuál era la condición más baja de una persona en aquellos días? La esclavitud. Ahora, no eran esclavos hebreos, porque la esclavitud hebrea, el Señor la legisló, y tú no tratabas a un esclavo como si fuera lo peor, sino como un empleado. Pero ellos eran esclavos del peor de los pueblos, los mirritas, los egipcios. Y el Señor tomó a ese pequeño remanente para convertirlo en el pueblo de Dios. Inclusive ahí el Señor no ocupa al pueblo primigenio, sino ocupa ¿a quién? Al insignificante. El primer Adán. ¿Se acuerdan del primer Adán? El que se equivocó, el que cayó, el que escuchó a la mujer. No es sobre él quien vendría la preeminencia y el honor, el poder, la alabanza, sino en el postrer Adán, Yehoshua HaMashiach, ¿no?
En la mayoría de los casos vemos que es dada o no esta preeminencia por la obediencia de estos o la no obediencia a la Torah, ¿no? El orgullo y la soberbia en muchos de estos casos es lo que descalificó a los que debían ser, pero que no fueron. Porque si hay una realidad es que el Señor mira las intenciones del corazón. No le es ajeno ningún corazón a Dios. No hay de que el Señor diga, híjole, el corazón de este está bien complicado, el corazón de este está bien rudo. A ver, espérame, voy a usar mis fuerzas más para escudriñarle. No. Por eso cuando el Paró o el faraón, ¿qué le dice al Paró? ¿Qué le dice a Moisés, perdón? Este hombre no va a aflojar. No importa cuántas plagas vengan, este hombre no va a dejar de ser lo que es. Por eso estamos siempre atentos y creyendo y en la confianza de que Dios no endureció el corazón del faraón, como dicen las malas traducciones. No, simplemente el Señor miró el corazón de ese hombre y sabía que ese hombre no se iba a arrepentir. Porque tuvieron que pasar 10 juicios por encima de su pueblo y de él, y en el último morir lo más querido y adorado por él, que era su propio hijo, para que ni aún así su corazón se quebrantara. Vio morir a todo su ejército cuando el mar se cerró y le cayó encima a todos. ¿Y qué hacía? ¿O qué hizo al final? Porque él se quedó del otro lado de la... Muy seguramente levantó su brazo en contra de Adonai y de Moisés y dijo, ¡ay, los odio!, ¿no? No se convirtió. Él no regresó a Egipto y dijo, a partir de aquí vamos a adorar al Eterno. Y Dios le dio 10 oportunidades y muchas. 10 oportunidades, 10 toques, como decimos. Las 10 plagas famosas que se conocen. Nada, pero porque el Señor miraba y observaba quién era el Paró. Platicábamos Héctor y yo el Shabbat pasado, ¿no? Entonces, a ver, ¿el Señor escoge o no escoge? No, la elección del Señor es Mashiach. Pero los corazones de los hombres son los que deciden. No los que deciden, No, sí, los que no, van a marcar la diferencia. Porque un corazón no arrepentido, un corazón orgulloso y soberbio, es el que decide no ir en pos de la voluntad del Eterno. El que decide ignorar por completo los mandamientos de Dios. Ese es un corazón duro. ¿El Señor le endureció el corazón a fulano o a fulana? No. Es el corazón de esa persona la que está dura. Ahora, ¿el Señor creó robotitos programables? Pues no. Baruch Hashem por eso. Porque qué horrible que tú fueras no un autómata, sino un programa, ¿no? Tú tuvieras un software que manejara un hardware y tú hicieras lo que... No habría nada. Seríamos como unos títeres, ¿no? Seríamos como unos títeres. El Señor nos da la oportunidad, en su maravillosa misericordia, de tener, ¿cómo se llama? Participación dentro de la obra majestuosa. Y te dice, aquí están mis mandamientos, aquí están mis instrucciones. Elige. Yo pongo delante de ti, Deuteronomio 26, el bien y el mal. Yo, dice, yo te recomiendo que escojas el bien. Para que así, y entonces dice una cantidad de cosas preciosas de los que reciben y aceptan la voluntad del Eterno y las consecuencias de estar en su voluntad. Y después dice también las que no. Y todos sabemos claramente lo que significa no ir en conformidad con la voluntad del Eterno. En el último día, cuando seas resucitado, porque todos compadeceremos ante el trono de Dios, seremos rechazados. Bueno, serán rechazados los que no hayan hecho la voluntad del Eterno. Pero ¿qué será que los que hicieron la voluntad del Eterno? Se gozarán eternamente delante de su presencia. ¿No? El orgullo y la soberbia en muchos de estos casos fue lo que los descalificó. ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que descalifica al ser humano hoy para no estar en la presencia del Eterno en el último día? El orgullo, la soberbia y la altivez de sentir
que nosotros somos por encima del Eterno. Que el plan del Eterno está bien, que el plan del Eterno es bueno, pero no es tan bueno como el mío. No es tan bueno como mis maravillosas ideas. Mi trabajo no me deja hacer esto. Es que mis padres me enseñaron. Ay, es que la abuelita Chuchita creía en fulano, en sultano y en mengano. ¿Cómo no voy a creer yo? Mira, la gran mayoría de la gente católica al día de hoy son católicos por tradición, católicos por herencia, pero no entienden la voluntad del Eterno. Porque si comprendieran e inteligieran la voluntad del Eterno, sabrían que la mitad o más de la mitad de las cosas que practica el catolicismo van en contra de la voluntad de Dios. Pero hay una herencia. Y esa herencia te garantiza la vida eterna. Mira, no hablemos solo de católicos, ¿no? Hay muchísimas religiones y tradiciones, ¿no? Hablemos del propio judaísmo. Hechos a la manera, lo hablábamos ayer mi padre y yo, precisamente de eso, ¿no? La halajá judía, es que más que una tradición, es la ley judía creada para cumplir la ley de Dios, que pasa por encima de la ley de Dios y que casi siempre está fuera de la voluntad de la ley de Dios, porque es ley de hombres, de la misma que hablaba Pablo en su escritura, ¿no? Ahí los tienes, pasando por encima de la voluntad de Dios para hacer, o del Elohim, o del Eterno, para hacer lo que dice la tradición. Pero si eso no lo dice, ¿por qué lo haces? Pues es que los grandes sabios así nos enseñaron. Por eso cuando nos preguntan a nosotros, a David y a cada uno de los creyentes que caminamos conforme a la Torá, porque no somos de raíces hebreas ni nada por el estilo, caminamos conforme a la Torá, cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué son? ¿En qué creen? Pues ¿qué crees? Que nosotros creemos en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifestó en la tierra en la forma de un hombre, ¿no? Pero que es uno, que no son dos ni que son tres. Pero no solo eso, sino que es eterno, ¿no? Y que gracias a su misericordia y su bondad, hoy nosotros podemos guardar como respuesta de lo que ella hizo, sus instrucciones. Porque todo el mundo piensa al revés, ¿no? Y lo hemos dicho tantas veces. Todo el mundo piensa que hay que portarse bien para estar en la voluntad del Eterno, ¿no? Que hay que hacer los mandamientos de Dios para alcanzar un lugarcito en el cielo. Pues no, la realidad es que eso es un pensamiento totalmente equivocado. Porque hemos sido alcanzados por el Eterno, porque Él nos llamó con su preciosa misericordia a sus pies, y como hemos sido alcanzados por Él, redimidos y transformados a través de su muerte y resurrección, es que nosotros hoy estamos capacitados para poder cumplir con los mandamientos que Él dio. Porque si no, todo lo contrario sería religión. Sería una forma de un hombre intentando buscar su lugar delante del Eterno. Y eso es imposible. Tenemos una naturaleza caída, tan caída que no nos permite que la mejor fíjate, la Escritura que dice que la más increíble de las obras del hombre delante del Eterno son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. La traducción dice trapos de inmundicia, pero en realidad habla de un trapo porque tiene los fluidos mensuales de una mujer, la menstruación. Así como ese trapo asqueroso, putrefacto, que no se ve, que inclusive te lo quieres deshacer de él rápidamente, así es la mejor de las obras del hombre para alcanzar la misericordia del Eterno. Pero ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si estamos capacitados ya porque hemos recibido el sello, las arras, que es la mente de Mashiach, el Espíritu Santo, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Ruach HaMashiach. Hemos sido sellados ya por Él, y entonces, ahora sí, las obras que hagamos serán preciosas delante del Eterno. Fe y obras, ¿no? Claro, por eso Santiago le dice, ¿no? O Jacobo escribe y dice, ¿quieres conocer cuál es mi emuná? ¿Cuál es mi fe? ¿No? Te voy a mostrar mis obras.
Y yo quiero ver tus obras porque tus obras serán la manifestación clara de qué es lo que crees. No al revés. No al revés. Fíjate, Deuteronomio 30:19, es 30, perdón, yo dije 26. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay de ti si eligieras la maldición. Y fíjate, algo muy importante que sí quiero mencionar, aunque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es que la palabra maldición en hebreo no significa o no es lo contrario a bendición. Porque Baruch, la palabra Baruch en hebreo, que se traduce como bendición, significa estar injertado en Dios. Eso significa. Entonces, cualquier bendición es estar injertado en el Señor, porque entonces recibirá su favor. Pero la palabra maldición no es el equivalente a Baruch o al antónimo de Baruch. Es tlalal, que significa... Desinjertado, descoyuntado. No, espérame. Esa es la acción que sucede cuando andas en maldición. Pero en realidad lo que significa es que perdiste la honra. Que no hay honra en ti. Y por ende estás desinjertado, descoyuntado, quitado de la voluntad. Porque no hay más honra para el ser humano que estar en la voluntad del Eterno. Por eso cuando miramos a la gente afuera y vemos que no cree nada, que le importan solo su carne, sus formas, y dices, está desinjertado. Y lo voy a repetir otra vez porque quiero que escuche Sayito y que quiero que escuche papá, ¿no? Cuando decimos que lo primero que restaura el Eterno en la vida de un creyente es su dignidad. Es su dignidad, que la perdió. No hay honra en él porque perdió la dignidad cuando en esta... No, la identidad viene como resultado de que el Señor te da esa identidad en él. Pero la deshonra está ahí. ¿Y el Señor qué hace? Nos restaura al estar injertados en él. ¿No? Mientras que la obediencia y la humildad determinan a un hombre que estará ante la presencia del Eterno. Porque hace su voluntad. Oye, pero entonces ¿qué? ¿No puedo hacer nada? ¿Entonces qué? Si no hago lo que el Señor dice, ¿entonces estoy mal? Pues sí. Pero hay algo precioso que siempre decimos David y yo. Cuando haces la voluntad del Eterno es cuando mejor estás. Porque la voluntad del Eterno está diseñada para que tú vivas en orden, para que vivas feliz, para que vivas en dignidad, lleno de valor. Me da mucha risa cuando las personas allá afuera en el mundo dicen, es que la Biblia es, ¿cómo se llama? Misógena, ¿no? Porque mira las mujeres, ¿no? ¿Cómo eran tratadas? Y dices, ¿en serio? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Ya viste el valor que Adonai le da a la mujer en la Torá? Es increíble cómo el Señor restaura el valor de la mujer. Inclusive diciendo lo que decía hace rato, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Pero debemos entender que cuando vamos en obediencia, en humildad, nos humillamos. Pero es que entonces eso de humillar no me gusta nada, ¿sabes? Porque suena muy mal. Suena muy duro, ¿no? Es que no me quiero poner de tapete. ¿Sabes? No hay mejor cosa que ponerse de tapete delante del Eterno para que pase por encima de él. Porque él jamás te hará daño. Jamás te destruirá. Jamás hará algo que pueda romper tu integridad. Él la restaura. Y entonces el pasar de tu Señor por encima de ti es lo mejor que puede haber pasado. Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos, cariño? Hora y 5 minutos. Hora y 5. Yo creo que vamos a ir terminando ya. No vamos a leer todo el capítulo porque va a ser muy largo. Bueno, vamos a leer un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Ribka había estado escuchando cuando Yitzhak, vamos al 5 de nuestro texto base. Ribka había estado escuchando cuando Yitzhak
le hablaba a su hijo Esab. Cuando le dijo, toma tu aljaba, toma tus flechas, toma todo y ve y caza algo para que yo coma algo rico. Más bien lo que le estaba diciendo, vete con lo que vamos a sellar lo que vamos a hacer. ¿No? Ribca le dijo a su hijo Jacob, alcancé a oír a tu padre que le hablaba a tu hermano Esab y le decía, tráeme alguna presa de cacería y prepara un plato que yo coma para bendecirte con la aprobación de Hashem antes de morir. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato? Ningún padre ignora quién es su hijo. Es imposible que un padre diga, ¿de dónde me salió este chamaco, no? Por eso hablábamos de la ceguera de Yitzhak, más espiritual que física. Sí es cierto, no ve. Pero el no ver no te hace ciego espiritualmente. ¿No? Sino que la ceguera de Yitzhak era aún más grave. ¿Pero qué crees? Que Ribca, su esposa, la ayuda idónea que el Señor le puso ahí, como ese elemento perfecto que va a ser no solamente el equilibrio, sino va a dar intención real, ¿no? Va a dar lo que el Eterno necesita que suceda ahí. Por eso te digo que el Señor restaura a la mujer de una manera impresionante en la palabra, y hay ejemplos increíbles de ellos, ¿no? De ello. Ella no está ciega espiritualmente. Ella está atenta, pero no está atenta con sus ojos carnales, sino con la voluntad del Eterno. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que todos los patriarcas se hacían todo para cumplir la voluntad del Eterno, que era que las estrellas del cielo y las arenas del mar, que era lo que le había dicho que en esa cantidad iban a ser todos esos descendientes, fueran de manera correcta, no casándose con cananeos, ¿cómo se llama? Contaminándose con otros pueblos. Ella tiene su mirada exactamente como la tuvo Abraham, puesta en ello, y lo que va a hacer ahorita parece una locura, pero lo hace, inclusive te puedo asegurar que guiada por el Ruach del Señor, por las intenciones de Adonai. Tráeme alguna presa, dice, y el 8 dice, así que hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Esto es increíble, esto que va a hacer ahorita Ribca es de película. Ve al rebaño y escógeme 2 cabritos de los mejores, y yo prepararé con ellos un plato para tu padre de los que le gustan. Ahí sí ocupó los talentos de mujer para decir, yo sé lo que le gusta a tu papá. Mira, ningún platillo que traiga hecho Esab va a ser tan bueno como este. Se va a chupar los dedos. Así como un día dijo David, a mí lo que me convenció fue el seco de carne. Bueno, pues así aquí le va a convencer mucho más esto que yo voy a preparar. Ve al rebaño y escógeme los 2 cabritos, le dice. Después se los llevas a tu padre para que te bendiga antes de que muera. ¿Cómo? Yo puedo pensar en Jacob. Y fíjate lo que dice el 11. Jacob le respondió a su madre Ribca, pero mi hermano Esab es velludo y yo soy lampiño. ¿Qué va a pasar cuando me diga, no? Si mi padre me toca, quedaré por tramposo delante de él y me conseguiré una maldición en vez de una bendición. Seré desinjertado, seré humillado. No quiero eso, madre. Para que él diga eso, es que estaba... Pero fíjate lo que le dice su madre, llena de Ruach HaKodesh, de verdad, estoy seguro. Porque esto no se lo dice cualquiera. Pero su madre le dijo, que tu maldición, hijo mío, caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo y ve y escógemelos. Ahora, ella está diciendo esto porque ella sabe que va a venir una maldición sobre ella. No. Porque ella sabe que está haciendo la voluntad del Eterno. Y ella está actuando conforme al plan original. Y pareciera que estuviera desobedeciendo, ¿verdad? Claro, pero no es así. Lamentablemente, Yitzhak, en la ceguera no física sino espiritual que está manifestando, no está observando la voluntad del Eterno. Yo quiero pensar en que de Esaf viniera la promesa, casado con 2 cananeas. Se casó con 2 mujeres así, de ella. Igual fueron bodas dobles. Con 2 parejas no,
con 2 esposas. ¿Te imaginas? ¿Por qué Ribca está haciendo esto? ¿Por qué Ribca pone inclusive en esta penosa situación o embarazosa situación a su hijo? Ribca sabe que es la voluntad de Adonai. Y por ende no duda ni un segundo, no lo piensa 2 veces en actuar eso. Y muchas veces nos toca hacer hacia nosotros, ¿eh? En la voluntad del Eterno hay que dejar cosas. Hay que deshacernos de cosas. Oye, pero esas cosas son tan de mí. No te sirven. Y te alejan de él. Deshazte de ellas. No sirven para nada. Pero tengo tantos años viviéndolas, tantos años, estoy hecho a eso. Pues el Señor viene y quiere destruir lo que eres para hacerte una criatura nueva. De como el alfarero del que habla Isaías, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Adonai en esto? Vamos rápidamente a Génesis 25, del 21 al 23, y lo voy a leer yo para que no nos tardemos tanto. Yitzhak rogó a Hashem en favor de su esposa porque era estéril. Rebeca era estéril, ¿eh? Y Hashem respondió a su ruego y su esposa Ribca concibió. Pero los niños que venían en su vientre combatían entre sí. O sea, ya desde el vientre se agarraban, ¿no? Y dice Ribca, si es así, o Rebeca, si es así, ¿para qué vivo? Ella fue delante de Hashem y Hashem le contestó, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos separados saldrán de tu cuerpo. O sea, 2 niños. Tienes gemelitos o cuates porque no eran idénticos. Un pueblo será más poderoso que el otro, dice. Pero el mayor servirá al menor. Ya ahí le dio la pauta para todo lo que ella tiene que hacer. El portador de la promesa no es Esaú, es Jacob. Y ella lo sabía. Y yo dudo mucho que no se lo haya contado a su marido. Porque una cosa como esa, un secreto de eso no te lo guardas. No se puede. Si compartimos la misma emuná. Por eso la ceguera espiritual de Jacob no se limita a lo físico. Pero Ribca no está con esa ceguera. Ribca recuerda, porque el Señor fue quien le habló. Ella fíjate, ella se convierte en portadora de la promesa también, como lo fue el propio Isaac, y por eso ella es una con su marido. Y entonces el Señor la ocupa a ella como el canal de bendición para el cual se cumpla la promesa. ¿Y qué hace ella? Lo más loco que te puedas imaginar, pero respaldada por Hashem, porque el respaldo de ella, o de Hashem, perdón, que ella tiene, no es que el Señor se le haya dicho, y entonces harás esto después cuando ya sean mayores. No era necesario. Ya había escuchado del Señor decir, el mayor servirá al menor. Hashem ya había anunciado a Ribca su voluntad, y ella lo único que está haciendo es actuar en coherencia, y Hashem la va a respaldar. La va a respaldar porque ya va a saber. Y es que nosotros, o más bien no es que nosotros, tengamos que ayudar al Creador para que se pueda llevar a cabo sus planes. Porque eso es lo que muchas veces he escuchado. Tengo que ayudar al Señor, o yo soy quien irá y llevará. No. Más bien, no hacer lo que nos corresponde hacer, ya conociendo y siendo manifiesta su voluntad en nuestras vidas, eso sí sería pecado, ¿no? Porque ella no le va a ayudar al Señor a hacer nada, porque el Señor ya le dijo lo que va a hacer. Y si Ribca no hubiera hecho nada, el Señor hubiera hecho lo necesario para que su voluntad se hiciera, ¿no? Acuérdate que el Señor, por amor a su propio nombre, hará lo que sea necesario, ¿no? Pero qué mal hubiera sido que Ribca se hubiera quedado callada. Ella conoce la voluntad del Eterno. Y decir, pues ni modo, Señor, ¿qué hago? Nada. Tú tienes que hacer lo que te corresponde para no cometer una falta gravísima, que sería ignorar la voluntad de Dios. El Señor ya te dijo que por ahí no es. ¿Y tú insistes? ¿No? El Señor ya te declaró en su palabra su voluntad. ¿Y tú le ignoras? Ribca conoce de primera mano la voluntad del Eterno. Isaías 26:3 dice, el carácter firme los guardará
en perfecta paz, porque en Adonai confía, ¿no? El de carácter firme, el que hace lo que tiene que hacer sin importar lo que cueste, hacer conforme a la voluntad del Eterno. Pero es que lo amo tanto. No importa, no es la voluntad del Eterno. Ya se manifestó claramente que no es la voluntad del Eterno esa pareja. Pero es que llevamos 8 años. Haz lo que tengas que hacer, porque el Señor tiene un mejor plan para ti, porque ya quedó manifiesto. Pues el carácter firme o el de carácter firme será resguardado en perfecta paz, porque en quien confía es en el Eterno. Y la confianza, acuérdate, que no es solamente como, ya, tranquilo porque el Señor lo hará todo. No, la confianza es actuar y hacer conforme a su voluntad porque está escrito. ¿No es cierto? A Ribka no le tiembla la mano. Es que es una mujer de carácter, Ruda. Para hacer lo que le corresponde hacer, para glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. ¿Te acuerdas cuando le dijo su padre y su hermano? ¿Qué onda? ¿Te vas a ir con él? Porque vinieron por ti, por la familia, para que seas esposa de Isaac. Ella no dudó ni un minuto. Si esta es la voluntad del Eterno, que así sea. ¡Wow! ¡Qué carácter!, ¿no? Él los consiguió, y dice el 14, él los consiguió y los trajo a su madre, y su madre preparó un plato de los que le gustaban a su padre. Ribka sabe de la condición de su hijo Esab, el desinterés por las cosas correctas y el continuo afán por lo que corresponde a este mundo, porque esa es la forma de vivir de Esaú. Es la actitud y la forma de vida de Esaú o de Esab, incluso de desprecio e indiferencia a lo espiritual, pero no solamente a lo espiritual como algo, lo espiritual, no, sino el conocimiento de la voluntad de Dios. Sus vidas diferentes. Y él lo ignora así de plano, ¿no? Esto implica mucho más que solo despreciar sus derechos de primogenitura, sino que espiritualmente él está despreciando la eternidad, la vida eterna, ya que él solo piensa en lo que sucederá en este mundo. Y eso es algo que sí quiero comentar, porque eso sucede con todo el mundo allá afuera. Se preocupan tanto por las cosas de este mundo, la temporalidad de este mundo. Anoche platicábamos antes de dormir mi papá y yo, y le decía, piensa en la eternidad y pon 100 años en una línea recta de la eternidad. ¿Cuánto sería? No es nada, insignificante. Así es el paso del hombre en esta tierra, conforme a lo eterno. Y nos empeñamos tanto en poner nuestra atención en las cosas de este mundo, que son temporales y efímeras, y perdemos la dimensión real de lo que es eterno. Esaú está haciendo eso. Sus placeres, su gusto, llega con su hermano y le dice, que me muero de hambre, hombre, ya dame algo. Y el otro le aprovecha para decirle, pues véndeme tu primogenitura, te vendo hasta los zapatos que traigo, pero dame de comer. Solo está pensando en su carne, en él. Le dice, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Esaú no valoró lo suficientemente, no puso suficientemente alto su primogenitura. Él permitió que su hambre momentáneamente nublara su juicio y se dejó llevar por lo que sintió en su estómago. Ahora, ¿qué hambre tenía Esaú? Estamos hablando de comer. Sí, pero... Era el hambre del mundo. Exacto. Era el hambre de satisfacer sus propios deseos, de darle lo que la carne pide. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Eso es. Sin valorar lo que verdaderamente estaba a punto de perder. Y cómo su decisión afectaría no solamente su vida, sino la de sus descendientes. Porque, qué mala pasaron los edomitas. Esab desprecia su herencia espiritual y se aferra a las cosas momentáneas y fatuas, banales y temporales. Ribka lo sabe y sabe que su hijo mayor no es apto para portar la autoridad y lleva a cabo los planes que Hashem ha dado desde Abraham y las promesas para su linaje. Porque lo que está haciendo y lo que va a hacer es en función a lo que Dios le ha dado. El mundo, les pongo, hoy es así. Te envuelve de tal forma que pierdas la perspectiva de lo eterno. Que solo mires
lo que el mundo da para hoy, rapidito, ¿no? Lo que verdaderamente es importante hace que se nuble y te hace creer que lo único que importa es esta vida y que debes vivirla al máximo. Si hay que ignorar a Hashem, ignóralo, no importa. Y terminamos menospreciando la eternidad con nuestra manera vana y pecaminosa de vivir, conforme al mundo, en las costumbres del mundo. Nada de este mundo vale más que la herencia prometida por nuestro Mashiach, por Yehoshua, por Cristo. Nada en este mundo vale más que la herencia que tenemos ya dada para la eternidad. No importa cuántos miles de millones de pesos te quieran dar. No importa cuánto estatus y cuántos niveles puedas pretender o te quieran dar. No importa. Nada, nada se compara con la eternidad. Porque ¿cuántos años viviremos? Ponle que vivamos como el padre Abraham. Más de 170 años. ¿Y qué son 170 años si después se acabó? No hay nada más. ¿Preferiría vivir 30 años en esta tierra y estar una eternidad con el Señor que vivir muchos años en esta vida y perderme de la preciosa presencia del Eterno? Vamos a terminar. Falta mucho más, pero vamos a terminar ahorita ya. Vamos a Segunda de Crónicas, que son los dos últimos versículos que preparé yo para el estudio. Vamos a leer Segunda de Crónicas 15:2. Y dice así, Segunda de Crónicas 5:2. Y salió al encuentro de Asá y le dijo, el profeta, ¿no? Salió al encuentro de Asá y le dijo, escúchenme ustedes, Asá y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con ustedes, y esto me encanta, si ustedes están con Él. Así terminábamos el más o menos parecido el estudio pasado, ¿no? Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Antes yo quería darles a ustedes todo, pero ya no sé así, porque son tan infieles que ni siquiera lo valoran. Ahora será que yo honraré a los que me honran. Y aquí le está diciendo, escúchenme todos, pueblos de Israel. Bueno, no, pues Israel no, porque se separó ya, ¿no? Está pueblo de Judá y de Benjamín, que son las dos tribus que se quedaron aparte, ¿se acuerdan? Es un reino, y el otro reino es las otras tribus. Y el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán. Esta es una palabra que me encanta porque es que el Señor, yo no soy apto para eso. Yo soy incapaz de buscar al Señor. Búscalo, porque si lo buscas, lo encontrarás, lo hallarás. Pero si lo dejan, también Él los dejará. Y sabes, no significa que Dios te desprecia, sino que Él y el pecado no conviven. Él no puede estar con donde hay pecado. Y la consecuencia inequívoca de quien está fuera de la voluntad del Eterno es la segunda resurrección, ¿no? La segunda muerte, perdón, ¿no? Y la resurrección para ir a Seol, ¿no? Para desaparecer para siempre, para juicio eterno. Y no porque estarás quemándote eternamente, sino porque tu juicio tendrá una consecuencia eterna. No estarás en la presencia del Eterno. Amós, con eso terminamos. 5, del 13 al 15. Amós 5, del 13 al 15. Dice, vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Parece que Amós lo escribió hace una semana, ¿no? Vivimos en tiempos tan... Imagínate cómo ya desde aquellos días el hombre ha sido corrupción y corrupción y corrupción. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Busquen lo bueno y no lo malo, y vivan. Y vivirán, perdón. Así el Señor. Ahora, ojo, cuando dice, busquen lo bueno y no lo malo y vivirán, no significa que se refiera a la vida que tenemos ahorita. Despertar cada mañana, tomarte tu cafecito rico. No.
Y cuando habla de vivirán en la escritura a futuro, es que tendrás vida eterna. Muy importante. Busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. El que busca lo bueno y no lo malo es el que actúa conforme a la voluntad del Eterno. Porque nada en la voluntad del Eterno es malo. Así el Señor, el Elohim de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Porque una cosa es que tú digas que estés con el Señor y otra cosa es que el Señor esté contigo. Una cosa es decir yo conozco a Dios y otra cosa es ser conocido por Dios. ¿Me entiendes? Hay quien practica un montón de religiones y de cosas que aseguran que están con el Señor y el Señor dice no te conozco. Porque no vas caminando conforme a lo que te he enseñado. Aborrezcan el mal por sobre todas las cosas. Aborrezcan el mal. Amen el bien. En los tribunales impartan justicia. O sea, cuando dice los tribunales no significa que se limita al hecho de que si yo tengo un problema legal vaya ante los jueces. No. Me acuerdo que los AA hablaban de cambio de juicios y actitudes. Cambio de juicios y actitudes. Nosotros somos jueces todo el tiempo. En la manera que nosotros enjuiciamos. Mira, cuando yo vuelto a ver esta taza, genero un juicio sobre la taza. Es rosita, tiene 2 lechucitas muy bonitas y es portadora de mi delicioso café que me estoy tomando. Ya generé un juicio. Me gusta la taza. Oye, qué taza tan fea, ¿no? Esta taza está horrible. Ya generé un juicio y mi actitud será resultado de ese juicio. En agrado o en desagrado. Y así sucede con las personas. Estamos enjuiciando todo el tiempo. Yo miro a mi papá, o miro a Chayito, o miro a mi esposa y genero un juicio. Y digo, qué guapa es mi mujer. Es un buen juicio. Y es inclusive ese juicio tendrá referencia en mi actitud para con ella. Entonces voy a intentar que se sienta bien en todo. Porque es mi esposa, ¿me entiendes? Pero ¿qué tal si en mis juicios no están calibrados al bien? Sino mis juicios están calibrados al mal. Entonces todo el tiempo estaré generando juicios de mal y no de bien. Que igual ni siquiera son. ¿Cuántas veces no prejuzgamos a alguien y ni lo conocemos? Y luego dices, no hombre, si yo creí que esa persona era súper payasa y súper, ¿no? Súper soberbia. Y es a todo dar, esa persona me cayó de maravilla. Inclusive puedo considerar ya dentro de las personas más cercanas, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado? Mira, yo me aventé mis buenos trompos en la primaria y en la secundaria con personas que después se convirtieron en mis mejores amigos. Porque hubo un juicio equivocado. Debemos aprender a juzgar. En los tribunales impartan justicia. Cuando juzguen, juzguen con justicia, pero no con la justicia del hombre, sino con la justicia de Dios. Ayer hablábamos, mi papá y yo, con respecto a la misericordia, a la paciencia, a la templanza, ¿no? Que todas esas cosas son el conjunto de lo que denominamos piedad. Cuando ejerzamos juicios en nuestros tribunales internos, en nuestra mente, y llevemos casos a nuestro juicio, entonces que sea conforme a la voluntad del Eterno, lleno de piedad, para que aproveche, ¿no? Impartan justicia. Los juicios que van a traer después, ¿qué? Actitudes. Tal vez entonces el Señor les está diciendo, y Elohim de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Joseph, o sea, del pueblo de Dios. Tú y yo somos ese remanente de Joseph, los que hemos creído. Seamos fieles entonces a Adonai y no cambiemos nuestra brajá, nuestra bendición, ¿no?, por un puñado de cosas que ofrece el mundo. Porque no vale la pena. Porque el tipo de cambio es muy malo. Y porque siempre termina en dolor. ¿Amén? Amén. Pues vamos a terminar el estudio aquí. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo bien fuerte. Los que estamos aquí presentes, los que somos parte del pueblo del Eterno y que formamos parte de un pueblo más grande que están por todo el mundo. Les mandamos abrazos a todos los hermanos que están a la distancia, a la Quejilá, pues los extrañamos, ya lo saben, y queremos estar pronto con ustedes. Shavuot Tov, como bien dice Sandro, que tengan una semana llena de bendiciones,
del Eterno, y para los que estamos acá en América, que sigamos teniendo todavía un Shabbat lleno del Shalom del Eterno, y que los que ya están terminando, porque yo estoy seguro que ya terminaron en Europa, pues puedan empezar una semana llena de la bendición de nuestro Creador. Amén. Amén. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat